Y estamos a 10 de mayo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, con los buenos días, vamos a comenzar la sesión de hoy. Hay dos casos clínicos, entiendo que son dos nefropatías bastante frecuentes en los niños. Comencemos, pues. El grupo que va a exponer va a compartir diapositivas. Sí, señor. Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar dos casos clínicos de nefrología pediátrica que vimos ayer en el hospital, que son síndrome nefrótico y una posible glomerulonefritis estreptocócica. Mis compañeras Dayana Moreno, Liz Ariza, Mari Quintero y mi persona Diana Suárez. Bueno, este es el primer caso clínico, que se trata de una paciente femenina de 15 años con antecedentes de retraso en el desarrollo sexual y retraso del aprendizaje. Fue traída de Urabá con cuadro clínico de 1 mes de evolución, caracterizado primero con edema facial y desde hace 10 días con anasarca, que como sabemos es un edema generalizado. Al examen físico, es una paciente que se encuentra alerta, afebril, hemodinámicamente estable, está normotensa. Como vemos, se encuentra en anasarca, no tiene signos de dificultad respiratoria, las extremidades edematosas con signo de fobia positivo, abdomen no doloroso a la palpación, no hay visceromegalias, la ocultación cardíaca normal. Y en el momento se encuentra hospitalizada con diagnóstico de síndrome nefrótico en estudio. Bueno, en esta parte es importante recalcar que el síndrome nefrótico es la manifestación clínica que se va a caracterizar por una proteinuria intensa, es decir, de más de 3,5 gramos en 24 horas. Y es importante conocer esta triada de hallazgos clínicos asociados a este síndrome nefrótico, la cual va a ser derivada de la pérdida importante de proteínas y consiste en edema, en hipoalbuminemia menor o igual a 2,5 gramos por decilitro e hiperlipidemia con un colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro. En los paraclínicos, los datos alterados va a ser una anemia microcítica, las proteínas en orina de 3.636 van a estar en un rango nefrótico. Hay hipoalbuminemia con albúmina de menor a igual a 2 gramos por decilitro. Hay hiperlipidemia con colesterol total de 424 miligramos por decilitro. Los tiempos de coagulación se encuentran en los parámetros normales. El ionograma también se encuentra normal. Con respecto a los estudios de imagen, en la radiografía de tórax, la niña mostró derrame pleural bilateral, distensión de asas intestinales, con respecto al manejo, está haciendo dieta hiposódica con restricción hídrica para 600 cc para 24 horas, prednisona 60 miligramos vía oral cada 24 horas, furosemida, que es un diurético para tratar el edema, 20 miligramos intravenoso cada 12 horas, enalapril 5 miligramos vía oral cada 2 horas, porque esta paciente estaba presentando últimamente tendencia a la hipertensión. Atorvastatina 10 miligramos vía oral para tratar la hiperlipidemia. En el momento presentaba 0,3 cc por kilogramo por hora de diuresis, está disminuida. Control de peso diario y toma de tensión arterial cada 4 horas. Bien, buenos días. Entonces, cuando hablamos del síndrome nefrótico primario idiopático de la infancia, ¿cierto? Esta hace referencia...
Perdón. Entonces, hasta aquí hay dos cosas que me llaman la atención de lo que ustedes han dicho. Por segunda vez, afirman que ya tiene un síndrome nefrótico primario de la infancia. Yo creo que habría que revisar en el caso de esta niña que ya tiene 15 años. ¿Sí? No, a eso voy. Un momentico. Por una parte. Por otro lado, entonces esperemos la explicación. Por otro lado, alguien aludió a un retraso en el desarrollo de sus características sexuales secundarias, ¿no? Lo cual, pues, me lleva a pensar, tratándose de una mujer, creo que tiene baja talla, ¿no? Entonces, si una joven tiene baja talla y no se ha desarrollado a los 15 años, pues hay que buscar otras características, no vaya a ser que tenga un síntoma de trastorno. Ustedes deben conocer algo del síndrome, que es pues una entidad caracterizada por dos cromosomas X, perdón, por la ausencia que determina un retraso en el desarrollo, que se acompaña de otras manifestaciones en el cuello, en el retraso de ciertas, la baja talla, por supuesto, un cierto podríamos llamar en esta reunión, no sé si ustedes al principio creen algo sobre el retraso en su desarrollo, en su menarquia por lo pronto. Entonces, sigamos a ver qué nos van a comentar ustedes. Listo, como les decía, el idiopático de la infancia se presenta más frecuentemente en lactantes y preescolar. Entonces, quise traer como que las etiologías más frecuentes como para tenerlas en cuenta en esta edad. Teniendo en cuenta la edad de nuestra paciente, pasa porfa. Ya pues nos iríamos a buscar una causa inmune. Entonces vemos pues que ella tiene estudios, pero todavía no han salido pues para descartar lo que sería un lupus eritematoso, pues que nosotros en este caso sospecharíamos de igual todavía no tenemos la clínica. Y este lupus pues se presenta más frecuente en mujeres y se presenta en un pico pues de los 12 años de edad, siendo pues muy frecuente antes de los 5 años de edad. Entonces por eso tenemos tendencia a pensar en este. Entonces tenemos que hablar de la nefritis lúpica, pues que tiene clínica muy parecida y que la relacionamos. Entonces, en la nefritis lúpica te va a tener como que características como hematuria, va a tener una función renal normal y va a tener incluso proteinuria. Y esta nefritis lúpica va a presentarse pues con mucho más en mujeres que en hombres, con una relación 5:1 se menciona. Como le dije, el diagnóstico para diagnosticar esto va a ser con los anticuerpos y el CDC3 y C4 pues que está en estudio. Y la terapia aquí va a ser la inmunosupresión. Pasa por... Escuchen. Se escucha entrecortado. No estoy escuchando absolutamente nada. Que nos revisan, por favor, más bien apaguen todos excepto la persona que está, la estudiante que está exponiendo. Diana. Hay algún problema con el micrófono de Diana, ¿no? Hola, a ver si se escucha bien. Ahora sí. Sí. Bueno, como les decía, esta paciente tiene pendiente unos estudios con respecto al complemento que se indicó C3 y C4, todavía
no han salido hasta el día de ayer, y anticuerpos específicos pues para el lupus eritematoso sistémico, pues sospechando por la edad que tiene la paciente. En las complicaciones del síndrome nefrótico, vamos a ver que ellos van a tener un alto riesgo después de padecer infecciones como peritonitis, como celulitis, y esto pues debido a que se produce una hipoglicemia secundaria a las pérdidas urinarias, ¿cierto? Y también porque hay defectos pues en la cascada del complemento. Entonces, aparte de esto, también tener en cuenta si los niños están utilizando corticoides, pues esto va a tener deprimidos o más propensos a infecciones, y de por sí que ya el síndrome como tal, en caso de que se presente, pues va a tener más riesgo de que se presenten infecciones en estos pacientes. Entonces, de las infecciones más frecuentes va a tener la peritonitis, la cual cuando tenemos un paciente con este síndrome y él manifiesta que va a tener dolor abdominal, náuseas o signos peritoneales, pues sospechemos inmediatamente de la peritonitis primaria, y esta pues es producida principalmente por el neumococos. También infecciones de tejidos blandos y neumonías, y también pues también va a presentar tromboembolismo debido pues a la hipercoagulabilidad que está presentando acá. Pasa por... Bueno, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, lo cual tenemos que tener en cuenta, o partiendo del edema que está presentando el paciente, como diferenciarlo de otras causas. No, en el síndrome nefrótico se distinguen pues otras causas, porque aquí va a haber edema y también pues la proteína en rangos nefróticos y la hipoalbuminemia, como que de ahí vamos a empezar a diferenciar. Pero también tenemos otras causas pues que van a presentar edema, como insuficiencia cardíaca, pues debemos descartarla. En este caso la paciente se realizó ecografía y pues todo está bien. Otras causas de hipoalbuminemia, como cuando hay desnutrición, cuando pues el niño va a presentar también edema cuando presenta cirrosis, pero esto es debido a la retención de líquidos, pues es por una hipertensión portal, y cuando hay aumento pues, de la permeabilidad capilar, pues debido a una reacción alérgica o a un angioedema hereditario. Sin embargo, en este caso pues va a ser focal. Y ya cuando hablamos pues de lupus, vemos que va a presentar como algún grado de hematuria, que normalmente no se debería presentar aquí en el síndrome nefrótico, y entonces debemos descartar pues todas estas causas que vemos en la pantalla, como infecciones del tracto urinario, estenosis, irritación, pues traumatismo, ¿cierto? Y todas pues las que estamos viendo acá, que son demasiadas. Ya pues para realizar el diagnóstico como tal, pues como dije, esperar los resultados y pues tener en cuenta las indicaciones para biopsia en este caso, la cual cuando hablamos de síndrome nefrótico, las indicaciones para biopsia son pues que haya una corticoresistencia, cuando el paciente esté presentando pues una insuficiencia renal o tenga hipertensión persistente. Ese es otro dato importante, la cual la paciente ha presentado cifras tensionales altas, y pues eso lo haría sospechar como que también de una nefritis lúpica. También cuando el paciente sea menor de 1 año, cuando tenga mayor de 12 años, en este caso pues la paciente tiene 15 años. Listo, pasa. Bueno, muy bien. Yo creo que el enfoque ha sido el correcto, pero quiero enfatizarles algunos aspectos que deben tener en cuenta. Uno, siempre tener en mente, porque es algo que uno encuentra en la práctica, que es que los jóvenes médicos a veces no distinguen la nefritis de la nefrosis. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que en esta entidad cuyas fotos vieron, pues una de las características esenciales desde el punto de vista clínico es la presencia de anasarca. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a esta enfermedad, independientemente de su origen? Pues la proteinuria, ¿no? Y como consecuencia de esto, la hipoproteinemia y la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Entonces, esta es una entidad que tiene, digamos, esas características. Estos pacientes pueden estar o no hipertensos circunstancialmente, pero no es la hipertensión ni la hematuria, que es propia de la nefritis, su característica principal. Habrá algunos pacientes con glomerulopatías complejas que tengan lo que se llama síndrome nefrítico-nefrótico, es decir, elementos clínicos de los dos problemas. Pero ya ese es otro cantar. Aquí es muy importante entonces saber que si hay un síndrome nefrótico por debajo de 1 año,
pues eso es indicación de biopsia. Si hay un síndrome nefrótico por encima de los 12 años, también es indicación de biopsia. En el primer caso, hay algunos elementos genéticos o congénitos involucrados. En el segundo caso, la asociación con patologías inmunes como las que ustedes acaban de describir. Y en los otros pacientes, en aquellos niños que tengan un síndrome nefrótico resistente a los corticoides, que querría decir que no desaparece la proteinuria a la segunda o tercera semana de haber comenzado la terapia con prednisona o con prednisolona. Entonces, hay que fijar muy bien los conceptos del diagnóstico con estos elementos que estamos comentando y cuáles serían las indicaciones de biopsia renal en estos niños. Es decir, cuándo hay que compartir el control del paciente con nefrología. Estos son obviamente patologías que involucran varias especialidades, una de ellas obviamente la nefrología, pero también otro tipo de asesorías necesitan estos niños. Ellos son inmunosuprimidos, por ejemplo, tienen una tendencia particular a las infecciones. Y lo que nosotros hemos visto en relación con esta entidad e infecciones asociadas es la neumonía o la infección de tejidos blandos, como ustedes lo mencionaron, y particularmente la peritonitis primaria. Entonces, un niño con síndrome nefrótico a quien le duele el abdomen y uno lo examina y encuentra signos de irritación peritoneal, pues obviamente que lo que puede tener es una peritonitis primaria y, ya se dijo, el germen más frecuentemente involucrado es el neumococo. En estos casos se hacen los exámenes correspondientes, incluyendo hemocultivo, y se comienza terapia empírica con un betalactámico activo contra neumococo. De manera pues que esos serían los comentarios que yo les quisiera hacer. Tener en cuenta el tema de la edad, el comienzo de la enfermedad, o mejor, la edad del niño, es muy importante para los estudios complementarios y para el enfoque del origen del problema. Síndrome nefrótico primario idiopático de la infancia es aquel de cambios mínimos que se llama desde el punto de vista histopatológico y que evidentemente es más común en lactantes y preescolares o escolares. Ya en los niños mayores, en la adolescencia, y si son mayores de 12 años, pues hay que considerar que esto puede ser secundario a algo más y entonces hacer los estudios de inmunología que ya describieron, anticuerpos antinucleares, complemento sérico, etcétera, etcétera. Y algo que hay que tener presente es que estos edemas o esta anasarca del síndrome nefrótico no desaparece inmediatamente. Los diuréticos solo se usan en casos de hipertensión o cuando haya derrame pleural o infecciones severas como la peritonitis primaria. El diurético en síndrome nefrótico se debe usar con mucha cautela. A esta niña le encontraron unos derrames pleurales, pero son derrames propios de la reducción de la presión coloidosmótica del plasma, que hay que saber distinguir muy bien eso de las neumonías, por ejemplo. Hay que mirar a ver cómo está la temperatura, la cifra de leucocitos, si la imagen es uni o bilateral, en fin. Entiendo que en el caso de ella le hicieron una ecografía, no sé por qué circunstancia, eventualmente para medir el volumen del derrame pleural o de los derrames pleurales, y eso pues contribuye también a saber o a estar muy seguros en relación con el origen del derrame pleural, que en un contexto como el de esta joven, pues obviamente lo más probable es que sea secundario a su misma hipoproteinemia. Muy bien, ¿algún otro comentario en relación con síndrome nefrótico? Es importante que no se limiten al caso clínico. Es importante que lean un capítulo sobre síndrome nefrótico para que les quede una idea mucho más general de estos problemas que obviamente tienen sus matices. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, sigamos entonces la exposición. Bueno, en nuestro segundo caso encontramos Brian Steven Muñoz Otelo, un paciente de 13 años de edad, el cual pues ingresó el 4 de mayo del presente año. Un motivo de consulta es se me hincharon los ojos con un antecedente familiar de hipertensión arterial y diabetes.
Este pues paciente de 13 años es aquel que es remitido de Necoclí pues por un cuadro de 4 días de evolución con edema facial, cefalea y orina oscura. Además pues presentó lo que fue un IRA alta con pioderma. Cuando ingresó al hospital, pues ingresó pues a febril con una frecuencia cardíaca de 74, alerta, consciente, unos ruidos cardíacos rítmicos, pues pulmones con una buena entrada de aire, depresible, con dolor a la palpación, de hipogastrio, e ingresó pues bajo una impresión de síndrome nefrítico pues posinfeccioso. Masculino. Un momentico. ¿Esta es la nota de ingreso del paciente? Me daría la impresión de que esta es una nota posterior al ingreso, cuando ya el paciente está normotenso, con una diuresis efectiva normal, en fin, y en mejor estado. O sea, esta nota que yo veo ahí es la nota de ingreso, porque a uno le presentan un paciente con diagnóstico de síndrome nefrítico y ve que está normotenso y orinando normal y que ya no tiene edemas, pues ¿de dónde va a sospechar el síndrome nefrítico o la glomerulonefritis? Algo pasó ahí con esa nota de evolución que parecería de un paciente ya en tratamiento. Digamos, al ingreso lo que uno espera es encontrar edemas, hipertensión, oliguria, hematuria macroscópica en algunos casos, orinas oscuras, en fin. Pero esta nota de evolución parece de un paciente con todo menos con síndrome nefrítico. Sí, él presentó 4 días de evolución con edema facial, cefalea y orina oscura. Y ya eso lo dijeron. Es que aquí presentan ustedes una nota de evolución como si fuera del ingreso que parecería de un paciente ya en proceso de mejoría. Es una pregunta que estoy haciendo, no más. ¿Cuál es la historia real del paciente previa al ingreso? Bueno, encontramos un paciente de 13 años de edad, el cual es remitido de Necoclí, en donde pues presentó un cuadro de 4 días de evolución con edema facial, cefalea y orina oscura. Además, ¿Eso por qué no está aquí en la diapositiva? Es decir, ¿no está el motivo de consulta en la diapositiva o sí está? pasa. Entonces tienen ustedes que aclarar, pues, este niño tiene esta historia, pero cuando nosotros lo vimos estaba así. Porque si nos presentan aquella diapositiva inicial que no tiene datos de enfermedad, uno se pregunta como observador, bueno, ¿y dónde está el motivo de consulta? ¿Dónde está la historia real del paciente? Sí, nos están hablando de glomerulonefritis, muy bien, ahí nos muestran que hay unos estigmas de piodermitis o de impétigo, perfecto. Ahí estuvo un estreptococo, beta hemolítico del grupo A, nefritogénico, y por ahí comenzó el proceso inmunológico que llevó a que esos complejos inmunes se depositaran en la membrana basal del glomérulo y produjeran la enfermedad, etcétera, etcétera, caracterizada por hipervolemia, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que, al presentar el paciente, no limitarse a la evolución que ustedes encontraron. Vamos a los orígenes, vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué fue que consultó, porque ustedes no van a ver siempre al paciente como lo vieron ayer. Lo van a ver en la urgencia cuando llega. Y deben tener presente cuáles son las características clínicas de ingreso, digamos así, de una glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Aquí está claro que hubo una infección de piel, que ahí está la foto, y por ahí comenzó todo el problema. Bueno, sigamos a ver. Exacto, entonces tenemos paciente masculino, el cual se encontró pues en decúbito dorsal longilíneo, peso de 50 kilogramos, mucosas húmedas, rosadas, un paciente pues consciente, alerta, ubicado en espacio, tiempo y persona, pues ya
no presentaba edema palpebral bilateral con unos pulsos periféricos presentes, rítmicos, no se ocultan soplos, un abdomen blando, no doloroso, una onda cítica negativa, las extremidades pues sin edemas y hay cicatrices de pioderma en la región posterior de las piernas, con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, tensión arterial de 160, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Bueno, con respecto a los paraclínicos encontramos pues que el paciente, el hemograma y la creatinina pues estaban dentro de los parámetros normales, lo que fue el CI de mayor presente año, en donde encontramos lo que fue un boom de 30.6 y el citoquímico mostró lo que fueron las esterasas leucocitarias positivas y lo que fue hematuria. Entonces se solicitó un urocultivo y las cifras tensionales pues estaban aumentadas en 125/75. Entonces, pues el paciente cuando se hospitalizó se reajustó a lo que fueron dosis de furosemida y así pues disminuyeron lo que fueron estas cifras tensionales y el edema mejoró. Con respecto al uroanálisis que tenemos y el hemograma, pues está lo que es la proteinuria, hematuria, glucosuria con esterasas leucocitarias positivas. También tenemos que la hemoglobina de pues estaba dentro de los parámetros. Además, pues cuando el paciente, pues ya a la fecha del 8 de mayo del presente año, pues ya no se encontraba pues sin edemas y el urocultivo fue aquel que fue pues positivo para lo que fue bacilos gram negativos. A ver, a este niño le identificaron un germen en la orina. Te oí hablar de un urocultivo. Sí, en el urocultivo pues encontramos que fue positivo para bacilos gram negativos. Pero ayer no dijeron eso en la ronda. ¿Y tiene síntomas de infección urinaria? Pues no, ya el paciente estaba... Sí, porque miren, uno puede tener una comorbilidad, uno puede tener una glomerulonefritis y coincidencialmente tener una infección urinaria. Me llama la atención la bacteriuria, la presencia de esterasa positiva para los leucocitos, que es una prueba sensible, bastante sensible para el diagnóstico de la infección urinaria, y la leucocituria. Ahora, si creció por cultivo, pues un bacilo gram negativo, lo más probable es que sea Escherichia coli y lo más probable es que este niño tenga, evidentemente, además de su glomerulonefritis, una infección urinaria. Habrá que mirar ahora en la ronda qué pasó ahí. Si él manifestó síntomas uretrovesicales, disuria o polaquiuria, urinas turbias o fétidas, en fin, habría que averiguar muy bien ahora, porque estoy apenas enterándome de ese dato del urocultivo. Bueno, pues él comentó de las orinas turbias que estaba presentando. sí, en la glomerulonefritis hay orinas como color colombiana o Coca-Cola, y en algunos casos, pues, al inicio encuentran cierta turbiedad, pero, pues, que coexista la glomerulonefritis con una infección urinaria, pues hay que mirar, ¿no? Hay que ver qué edad es que tiene este joven. 13 años. Ya. Bueno, entonces ahora en la ronda, pues hay que precisar muy bien el dato de la sospecha o de la probabilidad de infección urinaria concomitante con el síndrome nefrítico. Sigamos a ver. ¿Alguien sabe qué le pasó a la estudiante Jiménez? Que no la veo aquí en la sala. Bueno, sigamos. Bueno, el diagnóstico
que se le da al paciente es un síndrome nefrítico por probable glomerulonefritis postestreptocóxica. El tratamiento indicado para él es hospitalizar, una dieta hiposódica, 1100 cc de líquidos orales en 24 horas, catéter intravenoso, furosemida 25 miligramos intravenoso cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos cada 24 horas, el control de la tensión arterial cada 4 horas, peso y diuresis diarios, urocultivo y control de signos vitales y auscultación cardíaca. Bueno, ahí hay que detenerse un momento y preguntarse, bueno, ¿y tanta cosa como para qué? Aquí es muy importante el reposo, muy importante. Es muy importante la dieta. Obviamente, si estamos hablando de pacientes hipertensos, la dieta baja en sal es fundamental. La restricción de los líquidos. Esta es una entidad caracterizada por la hipervolemia. Y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el aporte de líquidos a esta clase de pacientes. Si ellos tienen hipervolemia y sus complicaciones se deben a la hipervolemia, repito, debemos utilizar de manera muy cuidadosa, restrictiva, el aporte de líquidos. De hecho, casi nunca, excepto que haya complicaciones severas, utilizamos el uso de soluciones intravenosas. Le ponemos un catéter para la administración de los medicamentos, etc. Como el problema es la hipervolemia, pues la solución es el diurético de asa, en este caso la furosemida. Ustedes revisarán las dosis, pero es fundamental aquí, más que la penicilina benzatínica para la infección cutánea, si estuviera activa, pues el medicamento que nos va a resolver el problema, la complicación derivada o las complicaciones derivadas de la glomerulonefritis es la furosemida. ¿Y cuándo damos un hipotensor en pacientes con glomerulonefritis en pediatría? Pues cuando la presión diastólica está por encima de 100. Eso es un concepto que hay que tener igualmente claro. No es que se le dé a todo el que llega a un hipotensor, sino a aquellos que tienen una presión diastólica por encima de 100. Por supuesto que hay que controlar la presión, tomar la presión periódicamente, hay que pesar a los niños diariamente y hay que, desde luego, medirles el volumen urinario para calcular su diuresis efectiva. Es la división del volumen urinario por el peso y por 24 horas. Los niños debe ser mayor de 1 centímetro por kilo y por hora. Ese es un parámetro, digamos, aceptado universalmente para hacer uno el seguimiento de la diuresis de estos pacientes. Igual que en el caso anterior, frente a la glomerulonefritis aguda, pues nosotros debemos saber cuáles serían las indicaciones de biopsia en glomerulonefritis aguda. Entonces, tendríamos que el paciente se presente con insuficiencia renal aguda. Esa es una indicación de biopsia en niños con glomerulonefritis aguda. Ese tema hay que discutirlo con el nefrólogo, por supuesto. O que tenga hipertensión arterial persistente. Ese es otro punto muy importante. De ahí el control de la presión y su interés para el clínico. El paciente con glomerulonefritis que tiene hipertensión arterial persistente o que llega con insuficiencia renal es indicativo de biopsia. ¿Qué otra indicación de biopsia habría? Pues la hematuria macroscópica por encima de 2 meses. Un niño que tiene una hematuria macroscópica, por encima de 1 mes, de 4 semanas. Hematuria macroscópica, porque la microscópica puede durar hasta 2 o 3 años y no habría ningún inconveniente. ¿Qué otra indicación de biopsia habría? A estos niños solemos hacerle complemento sérico al ingreso. ¿Por qué? Porque el 80% de ellos con glomerulonefritis postestreptocóxica tienen hipocomplementemia. Pero si esa hipocomplementemia dura más de 2 meses, también es un indicador de biopsia. Entonces tienen ustedes 4 indicaciones generales de biopsia renal en niños con glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que son datos muy importantes en el seguimiento para evaluar, por supuesto, el futuro del niño y el futuro de sus riñones. Ya, ahora bien, hay otra circunstancia desafortunada, y es que algunos niños tienen una evolución, digamos, maligna. ¿En qué sentido? Pues es una entidad que se conoce como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y es que el niño llega, como ustedes vieron a este paciente,
y en vez de mejorar, todos los indicadores de la enfermedad se deterioran y entonces se evoluciona rápidamente hacia insuficiencia renal y obviamente hipertensión arterial persistente, etcétera, etcétera. Ya esa es una circunstancia que va a requerir seguramente pues, un manejo nefrológico mucho más especializado, y estos pacientes requerirán eventualmente diálisis si están en insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Ya son pacientes que pasan al servicio de nefrología para atender sus complicaciones. Acá, ¿qué nos queda? Pues revisar el tema ese del urocultivo, cómo se tomó esa muestra, si hubo un buen aseo genital previo, o si tomaron la muestra con sonda, que hubiera sido mejor. Vamos a verificarlo todo y ya miraremos durante la ronda. Bueno, sigamos a ver. ¿Hay algo más? Sí, doctor. Bueno, sigamos a ver. Bueno, tenemos diagnósticos diferenciales como el síndrome de Alport y la nefropatía por inmunoglobulina A, que estas son enfermedades autoinmunes que van a ser una de las causantes de este síndrome nefrítico y que se tiene que saber diferenciar porque en muchas cursan con hematuria, una de las principales que pueden causar esta. Entonces, pero es bueno que nos como el dijeran conjunto de manifestaciones. Sería bueno que nos dijeran, Diana, algo sobre qué son esas entidades que acabas de mencionar. La nefropatía por IgA o enfermedad El Berger. síndrome de Alport, de Alport también se le llama nefritis hereditaria y este va a englobar un grupo heterogéneo de enfermedades que van a producir mutaciones que en los genes que codifican la síntesis del colágeno tipo 4. Y este va a ser un componente fundamental para esas membranas basales. Por lo general, los pacientes que cursan con un síndrome de Alport van a tener hematuria microscópica sintomática, proteinuria e hipoacusia neurosensitiva bilateral. Y en la nefropatía por inmunoglobulina A, lo sospechan es por la sordera. Entonces, sí, por la sordera. Para que tener un concepto ahí sordo con hematuria, ojo con el síndrome de Alport. Es muy importante. Pasemos a la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, que es una causa importantísima de hematuria monosintomática. Ese es otro concepto muy importante que deben tener ya. La nefropatía por IgA o enfermedad de Berger es la causa en el mundo más frecuente de hematuria monosintomática, es decir, estos pacientes no van a estar ni edematosos, ni hipertensos, ni nada de nada, sino que consultan simplemente por hematuria, sin ningún otro síntoma. Por eso se llama hematuria monosintomática. Ahora bien, que a la larga, un porcentaje de ellos, más o menos un 20 o 30%, desarrollen nefropatía evolutiva, ya eso es otra cosa. Pero el comienzo del problema es hematuria monosintomática. Bueno, sigamos. Pasa. Entonces, hablando del síndrome nefrítico, este se puede definir como el conjunto de manifestaciones clínicas que se presentan de manera aguda o crónica, secundarias a una lesión renal inflamatoria que puede ser por diversas etiologías y que de manera común pueden desencadenar una respuesta inmunológica en el riñón. La forma más frecuente en pediatría tenemos que es por una glomerulonefritis postestreptocócica, que es lo que se presentó en este paciente. Y esta va a aparecer tras una infección faríngea o cutánea causada por cepas nefrotigénicas del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta va a cursar ¿con qué? Con hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda. Entonces aquí nosotros tenemos un cuadrito comparativo. Diana, no en todos los casos van a encontrar insuficiencia renal. En algunos casos
Y a eso me refería cuando hablábamos de las indicaciones de biopsia. En esos pacientes, pues hay que pensar en la biopsia cuando llegan con insuficiencia renal. Bueno, sigamos, que vi ahí una tablita que compara nefritis con nefrosis. Me parece muy interesante. Pasa la diapositiva. Muy bien. En el síndrome nefrítico vamos a tener las características clínicas de estos dos síndromes. En el síndrome nefrítico vamos a tener hematuria, va a haber edema, va a haber hipertensión arterial, oliguria, azoemia y la proteinuria no nefrótica. Y en el síndrome nefrótico no hay hematuria, va a haber edema, que es la anasarca, va a haber una hipoalbuminemia menor de 3 gramos al día y una proteinuria de 3.5 gramos al día y una hiperlipidemia. Y estas son así lo podemos comparar para que se denoten más las características clínicas de cada uno. Bueno, no olviden que a veces hay una conjugación de estos elementos en algunos pacientes que tienen lo que se llama síndrome nefrítico-nefrótico. Entonces, les digo eso para que no se acostumbren a mirar la medicina como algo en línea recta. Esto es blanco o negro, no. A veces en medicina hay problemas matizados y en casos como estas nefropatías puede haber elementos de uno o de otros. El arte del médico está entonces en saber distinguir muy bien cuál de ellos es el que prevalece o cuál de ellos fue, digamos, el primero en el tiempo de aparición de la enfermedad. Repito, como puede haber complicaciones, como puede haber nefropatías evolutivas, en algún momento pueden encontrarse elementos de uno y de otro síndrome. Ahí está entonces la habilidad del médico para poder clasificar y distinguir muy bien esto. Ahora, esta niña recibió albúmina sérica. Hay unas indicaciones para la transfusión de albúmina. ¿La buscaron ustedes? ¿La encontraron? ¿Cuándo se indica albúmina sérica para ponerle a un niño con síndrome nefrótico? Sí, señor. Yo busqué y encontré pues que menor de 1.5 miligramos por decilitro y que el paciente tenga o presente edema escrotal. Muy bien, o edema vulvar muy marcado, ¿no? Que sería el equivalente, digamos así. Bueno, muy bien. Sigamos. Y ya en el tratamiento, pues primero que todo hay unas medidas generales que son la restricción hídrica y de sal. Y también hay que tener en cuenta lo que es el control de la presión arterial, el peso y la diuresis. Pues se pueden dar antibióticos como la penicilina oral durante 10 días a 5.000 unidades internacionales kilo día en caso de una infección activa. Vengan, a ver, Diana, a ver un momentico. Borren eso de penicilina durante 10 días. Miren, lo más práctico en pacientes con estas infecciones cutáneas, si están activas, es poner una dosis de penicilina benzatínica. En niños que pesan menos de 20 kilos, 600.000 unidades intramuscular, y en niños que pesan más de 20 kilos, 1.200.000 unidades. Porque si le mandan 10 días, pues eso casi nunca se lo dan del todo. Entonces queda el niño insuficientemente tratado. No es que no sirva la penicilina oral, claro que sí sirve, pero es mucho más práctico y mucho más pues, seguro, digamos así, porque garantiza uno la aplicación del medicamento, una dosis de penicilina benzatínica y nada más, para este tipo de infecciones cutáneas que desencadenan, o para la faringoamigdalitis inclusive, que son pues la antesala, digamos así, de la glomerulonefritis postinfecciosa. Bueno, muy bien, ya hablamos de los hipotensores, nifedipina o amlodipino, por ejemplo, que se utilizan, ¿no? Sigamos. También bueno, eso es todo lo que tenemos. El diurético es muy importante, ¿no? Y hay furosemida, eso. El diurético aquí es lo más importante para el control de la hipervolemia y de la presión arterial. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda en relación con glomerulonefritis? ¿Habían visto pacientes con estas condiciones?
No, Doctor. primera vez. ¿Nunca habían visto pacientes en medicina interna? ¿No vieron esta clase de problemas? Pues presencial no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quiénes van hoy para el hospital? Yo, doctor Andrés Díaz, Laura Hoyos y Dana Jiménez. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, salgan de una vez, porque yo voy a acompañarlos hasta las 8, que debo ir a inaugurar un evento a la universidad. Vamos y pasamos la ronda rápidamente. Bueno, ahí nos vemos. Listo, doctor, nos vemos allá. La presentación bien organizadita y demás, excepto que en este paciente no nos dieron el dato del motivo de consulta, que es lo único que hubiera hecho falta. Bueno, pues, nos vemos ahí en unos minutos. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor.